¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías para conectar con lo desconocido? En Madrid, un grupo de jóvenes se encontraba atrapado en la rutina de la vida moderna, anhelando algo más que la monotonía de su día a día. Entre ellos se destacaba Álvaro, un estudiante de informática que, a pesar de su talento, se sentía invisible en un mundo que parecía no notar su existencia. La ciudad, con sus calles bulliciosas y sus luces brillantes, se había convertido en un laberinto donde las almas perdidas buscaban respuestas que jamás llegarían. Una noche, mientras navegaba por su teléfono, Álvaro descubrió un nuevo aplicativo que prometía conectar con el más allá. Intrigado, decidió descargarlo sin imaginar que este simple gesto lo llevaría a un camino oscuro y aterrador. En las primeras horas, el aplicativo parecía inofensivo, revelando imágenes de seres queridos fallecidos y mensajes que, según decía, provenían de aquellos que habían cruzado al otro lado. Sin embargo, lo que parecía un juego inocente pronto se tornó en algo inquietante. Sus amigos, al igual que él, comenzaron a usar la aplicación y en cuestión de días desaparecieron uno a uno, dejando tras de sí solo ecos de risas y recuerdos. El ambiente en Malasaña, donde vivía Álvaro, se volvió tenso y sombrío. Las calles, que antes estaban llenas de vida, ahora parecían susurrar secretos en cada esquina. Álvaro, atormentado por la pérdida de sus amigos, sentía que la aplicación tenía algo que ver con sus desapariciones. Cada vez que miraba su teléfono, una sensación de inquietud lo envolvía, como si una sombra lo acechara. La noche se volvía un escenario de paranoia, donde la luz de las farolas apenas lograba disipar la oscuridad que se cernía sobre él. La mente de Álvaro estaba llena de recuerdos que lo perseguían. Desde pequeño, había perdido a su madre en un accidente trágico, un evento que había dejado una marca indeleble en su corazón. Su búsqueda de conexión con lo que había perdido lo había llevado a explorar lo desconocido, llevándolo a un punto sin retorno. La aplicación, en su deseo de obtener respuestas, parecía ofrecerle la oportunidad de sanar antiguas heridas, pero a un precio que no estaba dispuesto a pagar. Con cada nuevo amanecer en la ciudad que nunca duerme, la presión aumentaba. La desaparición de sus amigos se convirtió en un misterio apremiante y la gente del barrio comenzó a murmurar sobre la extraña aplicación. Los rostros de sus conocidos se tornaban inquietantes y las miradas llenas de desconfianza. ¿Cuántos más caerían en la trampa de lo desconocido? Álvaro sabía que debía actuar, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como la arena en un reloj, y la ansiedad lo consumía. Mientras la trama se tejía en la mente de Álvaro, un nuevo elemento se sumaba a la historia. En su búsqueda de respuestas, comenzó a recibir mensajes enigmáticos a través de la aplicación. Eran fragmentos de conversaciones que nunca había tenido, ecos de voces familiares que parecían llamarlo. ¿Era una advertencia o una invitación a sumergirse aún más en el abismo? La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba, dejando a Álvaro atrapado en una espiral de confusión y miedo. Pero cuando la noche caía, algo inexplicable sucedía. Las sombras se alargaban y con ellas la amenaza que acechaba. Las luces parpadeaban, como si la ciudad misma estuviera viva, y un frío helado recorría las calles. Álvaro se encontraba en el centro de una tormenta de emociones, enfrentando no solo el dolor de su pasado, sino también el terror de un futuro incierto. La conexión con el más allá, que al principio le parecía un consuelo, ahora se revelaba como una trampa mortal, y su vida pendía de un hilo. La atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. La ciudad, con sus edificios antiguos y sus calles empedradas, se transformaba en un laberinto de misterio.
Cada rincón parecía susurrar secretos oscuros, como si el propio suelo de Madrid conociera las historias de aquellos que habían desaparecido. Álvaro sentía que el entorno lo envolvía, convirtiéndose en un personaje más de esta narrativa inquietante. La búsqueda de respuestas se convertía en una carrera contra el tiempo, donde cada decisión podría significar la salvación o la condena. El eco de risas y voces del pasado resonaba en su mente, y con cada paso, Álvaro se acercaba más a la verdad. La conexión que había buscado podría ser su perdición, pero la esperanza de encontrar a sus amigos lo mantenía en pie. Sin embargo, el camino hacia lo desconocido estaba plagado de peligros y revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Con el corazón latiendo desbocado, sabía que debía desentrañar el misterio que rodeaba la aplicación antes de que su propia existencia se desvaneciera, como las vidas que lo rodeaban. Y así, en la penumbra de Malasaña, mientras el reloj avanzaba inexorablemente, la historia de Álvaro apenas comenzaba a revelarse. La noche se adentraba en su etapa más oscura cuando Álvaro, decidido a desentrañar el misterio que lo envolvía, se encontró con un viejo amigo de su infancia, Javier. Javier era un joven inquieto, con un espíritu aventurero que siempre había estado un paso adelante. Había dejado la universidad para dedicarse a la fotografía, buscando capturar la esencia de la vida en cada rincón de Madrid. Álvaro lo había perdido de vista, pero ahora, en medio de la desesperación, se sentía atraído hacia él como un náufrago hacia una boya en medio del océano. Cuando Álvaro lo vio en una cafetería de Malasaña, lo abordó con una mezcla de alivio y ansiedad. «Javier, necesito tu ayuda», le dijo, su voz temblando. «Mis amigos han desaparecido y creo que está relacionado con una aplicación que descubrí». El rostro de Javier, inicialmente alegre, se tornó serio. «¿De qué aplicación hablas?», preguntó, su curiosidad despertando. Álvaro le explicó todo, desde la descarga inicial hasta las inquietantes voces que resonaban en su mente. Javier escuchaba atentamente, su mirada entre la incredulidad y la preocupación. «Esto suena a algo más que un simple juego», respondió finalmente. Ambos amigos se sumergieron en la investigación, revisando foros en línea y buscando testimonios de personas que habían tenido experiencias similares con la aplicación. El ambiente se tornó tenso. La adrenalina corría por sus venas mientras leían historias de desapariciones inexplicables y conexiones con lo sobrenatural. Sin embargo, lo que más inquietaba a Álvaro eran las advertencias que encontraban. «No juegues con lo que no entiendes. La curiosidad puede ser mortal». Las palabras resonaban en su mente, pero la desesperación por encontrar a sus amigos lo mantenía en marcha. Con el tiempo, Javier se convirtió en su aliado más cercano, pero también en un recordatorio constante de los peligros que acechaban en la oscuridad. En una de sus sesiones de investigación, Álvaro recibió un mensaje a través de la aplicación. Era un video de uno de sus amigos, Carlos, quien parecía estar atrapado en un lugar desconocido, su rostro lleno de miedo y desesperación. «Álvaro, ayúdame. No puedo salir de aquí. La aplicación no es lo que parece». La pantalla se apagó abruptamente, dejando a Álvaro con el corazón en la mano y la mente en caos. El tiempo se convertía en un enemigo implacable. Cada día que pasaba sin respuestas lo sumía más en la desesperación. La conexión con lo desconocido que había buscado se transformaba en una pesadilla. Sin embargo, la emoción de tener a Javier a su lado le daba un atisbo de esperanza. Decidieron que lo mejor era enfrentar la aplicación, confrontar sus miedos y descubrir qué había detrás de la misteriosa desaparición de sus amigos. Una noche, mientras la ciudad dormía, se reunieron en el departamento de Álvaro. La atmósfera estaba cargada de tensión. Ambos sabían que lo que estaban a punto de hacer era arriesgado. Javier
Con su cámara lista, se preparó para documentar cualquier cosa extraña que pudieran encontrar. «Si esto se vuelve peligroso, necesitamos pruebas», le dijo, su tono grave. Al presionar el icono de la aplicación, el teléfono vibró y una luz azulada iluminó el rostro de Álvaro. «Bien, aquí vamos», murmuró, sintiendo que el peso de sus decisiones caía sobre sus hombros. La pantalla comenzó a mostrar imágenes distorsionadas, intercaladas con risas y susurros. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, la sensación de paranoia se intensificó. Sabía que estaban cruzando un umbral que no podrían regresar. De repente, un sonido fuerte resonó en el apartamento, como si algo hubiera golpeado la ventana. Javier, sobresaltado, se volvió hacia Álvaro. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz ligeramente temblorosa. Álvaro lo miró, sus ojos llenos de miedo. «No lo sé, pero debemos seguir adelante», respondió, tratando de mantener la calma. Mientras tanto, la conexión emocional entre ellos se fortalecía. La angustia que compartían por la desaparición de sus amigos se convertía en un motor que impulsaba su búsqueda. Sin embargo, las sombras del pasado de Álvaro también empezaban a salir a la luz. La pérdida de su madre, el sentimiento de soledad que lo había perseguido durante años, ahora se entrelazaba con el dolor de perder a sus amigos. Su lucha interna se manifestaba en su deseo de encontrar respuestas, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Al avanzar en la aplicación, la pantalla se oscureció y un mensaje apareció. «¿Estás listo para descubrir la verdad?». Las palabras parecían resonar en la habitación y el aire se volvió denso. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué significa esto?», murmuró, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Javier, sintiendo la tensión, propuso que tomaran un descanso. «Tal vez deberíamos alejarnos de esto por un momento. No quiero que nos pase nada malo», sugirió, su preocupación palpable. Pero Álvaro, atrapado en su propia necesidad de respuestas, se negó. «No puedo, tengo que seguir adelante. Mis amigos están en peligro». En ese instante, la aplicación emitió un sonido inquietante y las luces comenzaron a parpadear. Álvaro y Javier se miraron, y en sus ojos había un entendimiento silencioso. Estaban en el borde de algo aterrador. Sin embargo, la necesidad de descubrir la verdad se convirtió en una fuerza poderosa que los impulsaba hacia adelante. La conexión con el más allá se volvía cada vez más intensa, y la sombra que acechaba a Álvaro parecía cobrar vida. Con cada decisión que tomaban, la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba más. Ambos se dieron cuenta de que no solo estaban enfrentando la pérdida de sus amigos, sino también los fantasmas de su pasado. La lucha interna de Álvaro se manifestaba en su resistencia a dejar ir, mientras que el deseo de Javier de protegerlo lo llevaba a cuestionar hasta dónde estaba dispuesto a llegar por un amigo. Mientras la noche se adentraba aún más, la atmósfera se tornó opresiva y las sombras parecían cobrar vida. Con el corazón latiendo en su pecho, Álvaro sabía que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero el costo de descubrirla podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Así, en la penumbra de Malasaña, con el eco de las risas de sus amigos aún resonando en su mente, la historia de Álvaro y Javier continuaba, atrapados en un juego que iba más allá de lo que podían imaginar. La conexión con lo desconocido se volvía más intensa, y el misterio que rodeaba la aplicación estaba a punto de desvelarse, llevándolos a un destino que cambiaría sus vidas para siempre. La noche se tornaba más oscura, y el aire en el apartamento de Álvaro estaba impregnado de una tensión palpable. Cuando la aplicación emitió ese inquietante sonido, ambos amigos se miraron, el miedo y la incertidumbre reflejados en sus rostros. Sin embargo, a pesar del pavor que les envolvía,
La curiosidad y la necesidad de respuestas empujaban a Álvaro hacia adelante. Decidido a no rendirse, extendió su dedo tembloroso y pulsó «Aceptar» en la pantalla del teléfono. De inmediato, la luz azulada brilló más intensamente y las imágenes distorsionadas comenzaron a moverse más rápido. Javier, aún con su cámara en mano, grabó cada segundo, sus instintos de fotógrafo luchando por capturar lo inexplicable. «Esto es absurdo, Álvaro. No deberíamos estar haciendo esto», murmuró Javier, su voz temblando. Pero Álvaro estaba en trance, atrapado por la promesa de la verdad. La pantalla comenzó a mostrar fragmentos de recuerdos, imágenes de su infancia, momentos felices con sus amigos y su madre. Álvaro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo podía ser que esos recuerdos estuvieran en la aplicación? Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando el misterio de la desaparición de sus amigos, sino también su propio pasado. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Por qué están aquí mis recuerdos?». Javier se acercó, mirando también la pantalla. «Esto no tiene sentido. Tal vez sea una forma de manipularte», sugirió, pero su voz se apagó cuando nuevas imágenes comenzaron a aparecer. Álvaro vio a su madre sonriendo, justo antes de que un accidente la arrebatara de su vida. La angustia que había guardado durante años se desbordó en su pecho. «No, no, esto no puede estar pasando», balbuceó, sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. «Álvaro, tienes que salir de esto», instó Javier, con un tono de preocupación que ahora era palpable. Pero Álvaro estaba atrapado, inmerso en la vorágine de recuerdos y emociones que la aplicación había desatado. Cada imagen era un golpe a su corazón, cada risa un recordatorio de lo que había perdido. Fue en ese momento que la pantalla parpadeó y un nuevo mensaje apareció. «El pasado nunca se olvida». La sala se llenó de un silencio incómodo. Álvaro, en un acto de desesperación, decidió que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. «¿Qué significa esto?», gritó a la pantalla, como si pudiera obtener respuestas de la nada. Javier, viendo la angustia de su amigo, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tienes que ser fuerte, Álvaro. Esto no es real. Es solo un juego, una trampa diseñada para atraparte», dijo, pero la voz de Javier sonaba cada vez más distante. En ese instante, Álvaro notó que la figura de su amigo comenzaba a desvanecerse, como si la aplicación estuviera absorbiéndolo también. «¡Javier, no!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La luz azul de la aplicación se intensificó y un viento gélido invadió el apartamento. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Javier se desvaneció, dejando a Álvaro solo, atrapado en la oscuridad. El mundo a su alrededor se volvió borroso y por un instante Álvaro sintió que perdía la cordura. «¿Qué está pasando?», se preguntó, mientras la voz de la aplicación resonaba en su mente. «Una elección debe hacerse». Pese a la desesperación, la necesidad de encontrar a sus amigos lo mantuvo enfocado. Sin embargo, el eco de su pasado lo perseguía, una sombra que se negaba a dejarlo ir. La combinación de pérdida y culpa lo llevó a cuestionar su propia realidad. Había estado tan concentrado en buscar a sus amigos que había olvidado el dolor que cargaba consigo. Esa noche, el peso del pasado se volvió insoportable y el deseo de redención se mezcló con la desesperación. Mientras luchaba por mantener su cordura, la aplicación mostró una nueva imagen. Carlos, uno de sus amigos desaparecidos, apareció en la pantalla visiblemente angustiado. «Álvaro, ayúdame, no sé dónde estoy, la aplicación está tomando el control», gritaba su amigo, su voz distorsionada por el terror. Álvaro sintió que el pánico se apoderaba de él. No solo estaba perdiendo a sus amigos, sino que también estaba a punto de perderse a sí mismo. «No te preocupes, Carlos, voy a encontrar la forma de sacarte de allí»,
gritó, sintiendo que su mente se fragmentaba en 1000 pedazos. La desesperación se convirtió en furia. No voy a dejar que esto me destruya. Mientras tanto, en la otra parte de la ciudad, Javier despertó en un lugar desconocido, una habitación oscura y fría. Se dio cuenta de que la cámara seguía grabando, pero el entorno era sombrío y opresivo. Su mente estaba confusa y se cuestionó si la realidad era lo que parecía o si todo era una ilusión. La aplicación parecía haberlo llevado a un lugar donde sus propios miedos y secretos más oscuros cobraban vida. Recordó momentos de su infancia que había enterrado en lo más profundo de su ser, experiencias que lo habían marcado. La presión de ser el valiente siempre había sido pesada, y ahora, en esta oscuridad, comenzaba a ver la verdad. Había huido de sus propios miedos y había dejado que su amistad con Álvaro se viera afectada por su deseo de no ser vulnerable. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo, sintiendo que la culpa lo consumía. Mientras tanto, Álvaro, aún atrapado en la aplicación, continuaba buscando respuestas. Pero ahora, además de la angustia por sus amigos desaparecidos, se dio cuenta de que el verdadero enemigo era su propia mente. ¿Y si nunca salgo de aquí? ¿Y si todo esto es solo un reflejo de mis propios miedos?, se preguntó, sintiendo que la locura lo acechaba. Fue en ese momento de duda cuando la pantalla de su teléfono se iluminó nuevamente. Un nuevo mensaje apareció. La verdad duele, pero la conexión es inquebrantable. Con eso, una serie de imágenes comenzaron a volar ante sus ojos. Momentos felices, recuerdos de su madre, pero también sombras del pasado que nunca había querido enfrentar. Vio a su madre discutiendo con un hombre en un oscuro callejón. Una escena que había olvidado por completo, una revelación que lo dejó helado. ¿Qué significa esto?, gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La conexión con su pasado y sus amigos se entrelazaba, revelando que la desaparición de sus amigos estaba relacionada con secretos que había mantenido enterrados. Fue un giro inesperado que dejó a Álvaro tambaleándose entre la realidad y la locura. Mientras tanto, Javier, atrapado en su propia batalla interna, se dio cuenta de que no solo debía encontrar la salida, necesitaba confrontar sus propios temores y la sombra de su amistad con Álvaro. La conexión entre ellos, que había parecido tan sólida, ahora se mostraba frágil, amenazada por los secretos y la falta de comunicación. Así, la historia de Álvaro y Javier se encontraba en un punto crítico, atrapados en un ciclo de recuerdos, miedos y la búsqueda desesperada por la verdad. La oscuridad de Malasaña los envolvía mientras el misterio de la aplicación se intensificaba. Un juego peligroso donde los costos de descubrir la verdad podrían ser más altos de lo que jamás imaginaron. La tensión en el apartamento de Álvaro alcanzó su punto máximo. La luz azul de la aplicación iluminaba la habitación, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Álvaro, temblando de miedo y determinación, se encontró frente a la pantalla que ahora parecía un portal hacia su propia alma. La angustia por la desaparición de sus amigos y el eco de su pasado lo habían llevado a un abismo emocional del que no sabía si podría salir. «¡Carlos! ¡Estás ahí!», gritó, intentando aferrarse al hilo de esperanza que le quedaba. La imagen de su amigo desaparecido era clara, pero la angustia en su rostro era palpable. «¡Dime qué hacer!». Carlos, atrapado en su propio tormento, miró a través de la pantalla, su voz distorsionada resonando en el aire. «No puedo. La aplicación está alimentándose de tus miedos. Tienes que enfrentarlo, Álvaro. Solo así podremos salir de aquí». Su tono era desesperado, y las palabras resonaron en el corazón de Álvaro como un mantra. Mientras tanto, Javier, aún atrapado en la oscuridad, sintió que la presión aumentaba. Estaba rodeado por sus propios fantasmas, visiones de su infancia que se manifestaban en la penumbra.
Recordó la vez que había abandonado a Álvaro en un momento de crisis. Su miedo al compromiso y la vulnerabilidad lo habían llevado a distanciarse de su amigo. Ahora, enfrentando el mismo destino que Álvaro, se dio cuenta de que debía reconciliarse con sus errores. «¿Qué he hecho?», murmuró, reviviendo la culpa que lo había atormentado. La voz de la aplicación resonó en su mente. «La verdad duele, pero la conexión es inquebrantable». Con cada palabra, el peso de sus decisiones pasadas lo aplastaba. La idea de que su amistad con Álvaro había sido una fachada, un intento de mostrarse fuerte mientras ocultaba sus propios miedos, lo consumía. De vuelta en el apartamento, Álvaro sintió que la presión de la situación lo estaba aplastando. «No puedo enfrentar esto solo», gritó, sintiendo que la desesperación lo envolvía. La luz azul parpadeó, como si respondiera a su súplica, y la imagen de su madre volvió a aparecer, sonriendo en medio de la oscuridad. Pero esta vez había algo diferente en su expresión, algo que invitaba a Álvaro a buscar respuestas en lugar de huir. «Álvaro», la voz de Carlos interrumpió sus pensamientos. «Tienes que dejar de lado el miedo, no podemos perder más tiempo. La aplicación es un reflejo de tus inseguridades. Si no enfrentas lo que sientes, nos perderemos para siempre». La urgencia en su voz resonó en el corazón de Álvaro, quien sintió que una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. «Está bien», dijo, respirando hondo. «Voy a enfrentar mis miedos, pero no puedo hacerlo solo». Se dio cuenta de que necesitaba a Javier, a su amigo que había estado a su lado en los momentos más oscuros. «Voy a encontrar la forma de sacarte de aquí, Carlos, pero necesito a Javier». La pantalla de su teléfono comenzó a distorsionarse y la luz azul se tornó más intensa. Álvaro sintió que una fuerza lo empujaba hacia adelante, como si la aplicación lo estuviera guiando. «¿Dónde estás, Javier? ¡Ayúdame!», gritó, sintiendo que la conexión con su amigo era la única forma de escapar de este torbellino emocional. En ese momento, la habitación se iluminó con una luz cegadora, y Álvaro se encontró en un espacio que parecía una mezcla entre la realidad y un sueño. Estaba en medio de un laberinto de recuerdos, con imágenes de su infancia fluyendo a su alrededor, cada una más vívida que la anterior. Vio a Javier, atrapado en una esquina, luchando contra sus propios demonios. «¡Javier!», gritó, corriendo hacia él. La figura de su amigo parecía desvanecerse y reaparecer, atrapada en un ciclo de recuerdos dolorosos. «Tienes que escucharme, no estamos solos. Carlos está con nosotros». Javier, al escuchar la voz de Álvaro, logró romper el hechizo que lo mantenía atrapado. «Álvaro, no puedo más. Todo lo que he hecho, todo lo que me he negado a sentir, me está consumiendo», exclamó, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación. «Tienes que luchar. No dejes que esto te derrote», instó Álvaro, acercándose a su amigo. «Estamos aquí juntos. Esta aplicación no puede separarnos». La conexión entre ellos pareció revitalizarse y la luz azul comenzó a oscilar como si la aplicación respondiera a su voluntad. Javier miró a Álvaro y por primera vez vio la vulnerabilidad en su amigo. «Lo siento, Álvaro. He sido un cobarde, no solo contigo, sino conmigo mismo». La sinceridad en su voz resonó como un eco en el corazón de Álvaro, quien se dio cuenta de que la lucha de Javier era similar a la suya. La pantalla del teléfono parpadeó y una nueva imagen apareció, una representación distorsionada de ellos mismos, rodeados de sombras que representaban sus miedos. «Esto es lo que somos», gritó Álvaro señalando la imagen. «No podemos dejar que nos defina. Debemos enfrentar esta oscuridad juntos». Carlos, aún atrapado en su dimensión, vio la determinación en los ojos de sus amigos. «Eso es. Unidos somos más fuertes. No dejen que el miedo los consuma». La luz azul comenzó a brillar intensamente y Álvaro sintió que la energía de sus recuerdos se canalizaba en un solo punto.
Vamos, Javier, afrontemos esto juntos. No más secretos, no más miedos. Con un grito de determinación, ambos amigos se lanzaron hacia la figura distorsionada que representaba sus inseguridades. Mientras lo hacían, sintieron que la conexión entre ellos se fortalecía, como una cuerda que los unía a pesar de la distancia y el dolor. La imagen de sus sombras comenzó a desvanecerse, y con cada paso que daban, la luz azul se intensificaba, iluminando sus rostros y llenándolos de esperanza. En ese momento culminante, la aplicación comenzó a fracturarse, como si estuviera siendo descompuesta por la fuerza de su conexión. «Esto es solo un reflejo, no somos lo que tememos», gritó Álvaro, sintiendo que la energía de sus amigos lo empujaba hacia adelante. Pero en ese instante, una última imagen apareció en la pantalla. La figura de la madre de Álvaro, con una mirada que mezclaba tristeza y amor. «El pasado nunca se olvida, pero el futuro lo construyes tú», dijo, y su voz resonó en el aire como un eco de esperanza. La luz estalló en un destello brillante, y en un parpadeo, Álvaro y Javier sintieron que eran absorbidos por la energía de la aplicación. La conexión entre ellos se volvió inquebrantable, y mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse, sabían que habían enfrentado sus miedos más profundos y que juntos podían conquistar cualquier obstáculo. Con el corazón latiendo con fuerza, Álvaro y Javier se encontraron en un nuevo espacio, un lugar donde los recuerdos oscuros ya no tenían poder sobre ellos. «Lo logramos», susurró Javier mirando a su amigo con gratitud. Pero si Carlos... La preocupación por su amigo aún pesaba en sus corazones, y mientras se preparaban para enfrentar lo que vendría, sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. La oscuridad de Malasaña aún acechaba y el misterio de la aplicación estaba lejos de resolverse, pero juntos estaban dispuestos a descubrir la verdad y a luchar por aquellos que amaban. La explosión de luz los envolvió por completo, y en un instante Álvaro y Javier se encontraron de pie, respirando con dificultad, en un espacio que parecía un cruce entre la realidad y una dimensión onírica. Los ecos de sus miedos aún flotaban en el aire, como sombras que se desvanecían lentamente, pero el peso de la lucha había dejado su huella en ellos, y la conexión que habían forjado se sentía más fuerte que nunca. «Estamos... ¿Fuera?», preguntó Javier, su voz temblorosa mientras miraba a su alrededor. El laberinto de recuerdos había desaparecido, y lo que antes era un caos de imágenes dolorosas se había transformado en un espacio iluminado, lleno de luz cálida. Sin embargo, la tranquilidad era engañosa. «Creo que sí», respondió Álvaro tocándose el pecho, donde aún sentía las cicatrices invisibles de la batalla emocional. Pero Carlos, la mención del nombre de su amigo, lo hizo sentir un vacío en el estómago. Habían luchado y ganado, pero no podían olvidar que Carlos seguía atrapado en la aplicación, en un estado de sufrimiento que ellos habían logrado escapar. La pantalla de su teléfono, que había estado apagada durante su confrontación, comenzó a parpadear nuevamente. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No podemos dejarlo», dijo con firmeza, mirando a Javier. «No podemos abandonar a Carlos». La determinación en su voz resonó con la sinceridad de su corazón, y Javier asintió, sintiendo la misma responsabilidad. Mientras tanto, en el otro lado de la pantalla, Carlos se encontraba en un lugar oscuro, inundado de ecos de voces que lo atormentaban. Había visto todo, la lucha de sus amigos por liberarse de las sombras, y había sentido la chispa de esperanza florecer en su interior. Sin embargo, el miedo seguía acechando, y las visiones de sus propios fracasos lo mantenían anclado en su prisión mental. «Carlos, escúchame», gritó Álvaro, alzando el teléfono hacia el cielo, como si pudiera atravesar la barrera que los separaba. «Estamos aquí, no te hemos olvidado». La voz de Carlos resonó del otro lado, distorsionada y temerosa.
No sé si puedo salir, Álvaro. La aplicación, ella me está consumiendo. No, no es así, insistió Javier, sintiendo que una nueva ola de determinación lo invadía. No dejes que esto te derrote. Nosotros te necesitamos. La luz de la aplicación comenzó a oscilar de nuevo, creando sombras danzantes en la habitación. Tienes que luchar, Carlos. Tienes que enfrentar tus miedos, continuó Álvaro, sintiendo que cada palabra era una cuerda que trataba de lanzar hacia su amigo. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos y la angustia por la situación de Carlos se mezclaba con la esperanza de que aún había tiempo para salvarlo. ¿Y si no puedo?, preguntó Carlos, su voz temblorosa. ¿Y si esta vez me rindo? No, no puedes rendirte, exclamó Álvaro. Nosotros hemos enfrentado lo peor y hemos salido adelante. Si lo hacemos juntos, tú también lo lograrás. El eco de su voz vibró en la habitación y en ese momento algo cambió. La luz azul de la aplicación pareció intensificarse, como si alimentara la esperanza que emanaba de las palabras de Álvaro y Javier. Carlos, eres más fuerte de lo que crees. No estás solo. El pasado no define tu futuro, gritó Javier, sintiendo que cada palabra era un impulso de energía. En el oscuro laberinto en el que Carlos estaba atrapado, una luz comenzó a brillar en su interior. Las sombras que lo rodeaban empezaron a retroceder, y con cada recuerdo doloroso que enfrentaba, sentía que la carga que lo mantenía cautivo se desvanecía. «Voy a intentarlo», gritó, su voz resonando con una nueva determinación. La aplicación comenzó a temblar, y Álvaro y Javier sintieron el poder de su amigo fluir a través de la pantalla. «Eso es, Carlos. Deja que la luz entre en tu corazón. Nosotros estamos aquí contigo», gritaron al unísono, sintiendo que la conexión entre los tres se fortalecía. Finalmente, la pantalla estalló en un estallido de luz y Carlos apareció en el espacio iluminado donde se encontraban Álvaro y Javier. Se tambaleó al aterrizar, pero la expresión de su rostro era de alivio y gratitud. «¡Lo logré! ¡Lo logré!», exclamó, abrazando a sus amigos con fuerza. Las cicatrices del pasado todavía estaban presentes, pero la batalla compartida les había otorgado un nuevo sentido de unidad y propósito. Sin embargo, a medida que la euforia del reencuentro se desvanecía, las sombras del pasado empezaron a susurrar nuevamente. Algo en la pantalla del teléfono parpadeó, revelando una serie de imágenes inquietantes, lugares que habían visitado juntos, momentos felices, pero también visiones de otros amigos desaparecidos, personas que habían sido víctimas de la misma aplicación. «¿Qué significa esto?», preguntó Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Hay más personas atrapadas? La luz azul se estabilizó y una voz resonó desde la aplicación. «La conexión es un hilo que une a todos. Aquellos que temen, aquellos que huyen, siempre estarán en peligro. No han terminado con esto». La revelación cayó como una losa sobre ellos. Habían logrado rescatar a Carlos, pero sabían que el misterio no había sido completamente resuelto. «Esto no termina aquí», murmuró Álvaro, mirando a sus amigos con determinación. «Hay más que debemos hacer». Con el entendimiento de que su lucha apenas comenzaba, los tres amigos se miraron, sabiendo que juntos eran más fuertes. El impacto de su experiencia no solo había dejado marcas emocionales, sino que también había fortalecido su amistad. «No podemos permitir que más personas sufran», dijo Carlos, su voz llena de resolución. Mientras se preparaban para enfrentar lo que vendría, una nueva conexión se formó entre ellos, una promesa de que nunca más se dejarían vencer por el miedo. Había un misterio que resolver, un camino lleno de desafíos, pero juntos estaban listos para enfrentarlo. El eco de sus risas resonó en la habitación, y aunque el futuro era incierto, la luz de su amistad brillaba más intensamente que nunca. La explosión de luz los envolvió por completo, y en un instante, Álvaro y Javier se encontraron de pie,
respirando con dificultad en un espacio que parecía un cruce entre la realidad y una dimensión onírica. Los ecos de sus miedos aún flotaban en el aire como sombras que se desvanecían lentamente. Pero el peso de la lucha había dejado su huella en ellos y la conexión que habían forjado se sentía más fuerte que nunca. ¿Estamos fuera?, preguntó Javier, su voz temblorosa, mientras miraba a su alrededor. El laberinto de recuerdos había desaparecido, y lo que antes era un caos de imágenes dolorosas se había transformado en un espacio iluminado, lleno de luz cálida. Sin embargo, la tranquilidad era engañosa. «Creo que sí», respondió Álvaro, tocándose el pecho, donde aún sentía las cicatrices invisibles de la batalla emocional. Pero Carlos, la mención del nombre de su amigo, lo hizo sentir un vacío en el estómago. Habían luchado y ganado, pero no podían olvidar que Carlos seguía atrapado en la aplicación, en un estado de sufrimiento que ellos habían logrado escapar. La pantalla de su teléfono, que había estado apagada durante su confrontación, comenzó a parpadear nuevamente. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No podemos dejarlo», dijo con firmeza mirando a Javier. «No podemos abandonar a Carlos». La determinación en su voz resonó con la sinceridad de su corazón, y Javier asintió, sintiendo la misma responsabilidad. Mientras tanto, en el otro lado de la pantalla, Carlos se encontraba en un lugar oscuro, inundado de ecos de voces que lo atormentaban. Había visto todo: la lucha de sus amigos por liberarse de las sombras, y había sentido la chispa de esperanza florecer en su interior. Sin embargo, el miedo seguía acechando, y las visiones de sus propios fracasos lo mantenían anclado en su prisión mental. «Carlos, escúchame», gritó Álvaro, alzando el teléfono hacia el cielo como si pudiera atravesar la barrera que los separaba. «Estamos aquí, no te hemos olvidado». La voz de Carlos resonó del otro lado, distorsionada y temerosa. «No sé si puedo salir, Álvaro. La aplicación, ella, me está consumiendo». «No, no es así», insistió Javier, sintiendo que una nueva ola de determinación lo invadía. «No dejes que esto te derrote. Nosotros te necesitamos». La luz de la aplicación comenzó a oscilar de nuevo, creando sombras danzantes en la habitación. «Tienes que luchar, Carlos. Tienes que enfrentar tus miedos», continuó Álvaro, sintiendo que cada palabra era una cuerda que trataba de lanzar hacia su amigo. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, y la angustia por la situación de Carlos se mezclaba con la esperanza de que aún había tiempo para salvarlo. «¿Y si no puedo?», preguntó Carlos, su voz temblorosa. «¿Y si esta vez me rindo?». «No, no puedes rendirte», exclamó Álvaro. «Nosotros hemos enfrentado lo peor y hemos salido adelante. Si lo hacemos juntos, tú también lo lograrás». El eco de su voz vibró en la habitación, y en ese momento algo cambió. La luz azul de la aplicación pareció intensificarse, como si alimentara la esperanza que emanaba de las palabras de Álvaro y Javier. «Carlos, eres más fuerte de lo que crees. No estás solo. El pasado no define tu futuro», gritaron al unísono, sintiendo que la conexión entre los tres se fortalecía. Finalmente, la pantalla estalló en un estallido de luz, y Carlos apareció en el espacio iluminado donde se encontraban Álvaro y Javier. Se tambaleó al aterrizar, pero la expresión de su rostro era de alivio y gratitud. «¡Lo logré! ¡Lo logré!», exclamó, abrazando a sus amigos con fuerza. Las cicatrices del pasado todavía estaban presentes, pero la batalla compartida les había otorgado un nuevo sentido de unidad y propósito. Sin embargo, a medida que la euforia del reencuentro se desvanecía, las sombras del pasado empezaron a susurrar nuevamente. Algo en la pantalla del teléfono parpadeó, revelando una serie de imágenes inquietantes. Lugares que habían visitado juntos, momentos felices, pero también visiones de otros amigos desaparecidos, personas que habían sido víctimas de la misma aplicación.
¿Qué significa esto?, preguntó Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Hay más personas atrapadas? La luz azul se estabilizó y una voz resonó desde la aplicación. La conexión es un hilo que une a todos. Aquellos que temen, aquellos que huyen, siempre estarán en peligro. No han terminado con esto. La revelación cayó como una losa sobre ellos. Habían logrado rescatar a Carlos, pero sabían que el misterio no había sido completamente resuelto. «Esto no termina aquí», murmuró Álvaro, mirando a sus amigos con determinación. «Hay más que debemos hacer». Con el entendimiento de que su lucha apenas comenzaba, los tres amigos se miraron, sabiendo que juntos eran más fuertes. El impacto de su experiencia no solo había dejado marcas emocionales, sino que también había fortalecido su amistad. «No podemos permitir que más personas sufran», dijo Carlos, su voz llena de resolución. Mientras se preparaban para enfrentar lo que vendría, una nueva conexión se formó entre ellos. Una promesa de que nunca más se dejarían vencer por el miedo. Sin embargo, el aire comenzó a oscilar, como si una presencia oscura se acercara. Las luces parpadeaban y un frío intenso se instaló en el ambiente. Justo cuando estaban a punto de dar un paso hacia adelante, un susurro helado flotó entre ellos. ¿Creísteis que escaparíais tan fácilmente? Las risas de los amigos resonaron en sus oídos, pero pronto se transformaron en gritos desgarradores. Las sombras, antes dispersas, se aglomeraron a su alrededor, cada vez más densas y amenazantes. La pantalla del teléfono se iluminó con imágenes cada vez más perturbadoras. Visiones de un futuro donde ellos mismos eran las víctimas, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. «No hay salida», resonó la voz ominosa. «Esta vez no podréis escapar». Álvaro, Javier y Carlos sintieron cómo el terror se apoderaba de ellos, comprendiendo que su lucha no solo era por ellos, sino por todos aquellos atrapados en la oscuridad. Pero en ese instante de desesperación, la conexión que habían forjado se convertía en su mayor debilidad. Las sombras se abalanzaron sobre ellos y la luz que habían encontrado comenzó a desvanecerse. Mientras sus gritos se perdían en el vacío, la pantalla del teléfono se apagó, dejando solo un eco persistente de sus ansias de libertad. La risa de la aplicación resonó en el aire, un recordatorio escalofriante de que el horror había vuelto para reclamarlos y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos llenos de misterio. Comparte con tus amigos para que también puedan adentrarse en esta aventura. Déjanos un comentario abajo diciendo cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.